Cielos, mi Dios, acercamos a tu presencia en estos momentos para agradecerte, Padre, por la vida, por tu amor, por guiarnos y permitir estar en esta mañana aquí, mi Dios, alabándote, glorificando, Dios, y meditando en tus enseñanzas, Padre. Queremos rogarte que te quedes con cada uno de nosotros, seas tú abriendo nuestro entendimiento y que tu palabra, mi Dios, sea motivando a vivir una vida agradable, una vida apartada del mal, una vida, mi Dios, distinta a la del mundo, mi Dios, que en el lugar donde nos encontremos siempre sea manifiesto que habitas en nuestras vidas, mi Dios. Quiero que, Padre, seas tú poniendo las palabras necesarias y que todos, mi Dios, nos dediquemos en este tiempo y meditemos, Padre, en tus preciosas enseñanzas, mi Dios, para fortalecer nuestro espíritu. Es en el nombre de Jesús que te lo pedimos, mi Dios, tus favores, y te damos las gracias. Amén. Amén. Bien, quiero compartir con ustedes un tema que quizás muchos ya han hablado, quizás para algunos ya sepan hasta de memoria. Es el fortalecimiento de nuestra fe. Sabemos que es la fe, ¿verdad? Muchos saben y si pregunto a una sola voz van a decir lo que significa la fe y dónde queda, o en qué libro más bien dicho, ¿verdad? ¿Pueden decir qué es la fe? La certeza. Me equivoqué. Solamente uno o dos mencionaron por ahí lo que es la fe. Según el autor a los Hebreos dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Realmente otro de los pasajes dice que por fe andamos y no por vista. Realmente es la fe la que nos mueve a cada uno de nosotros a seguir adelante, a seguir motivando, a seguir firmes en el camino del Señor, pero muchas veces esa fe también queda estancado. Llega a un límite, llega a un cierto crecimiento y la fe hasta ahí llegó. ¿Qué pasa con el tiempo? De pronto se estancó y decide, o queda ahí por un tiempo y no crece, no desarrolla, no fortalece. Y no debemos olvidar que realmente la fe es la que mueve todo nuestro ser. La fe es la que nos permite crecer espiritualmente, la fe es la que nos sigue día a día llevando hacia adelante, sabiendo que lo que tenemos más adelante es algo maravilloso. Tenemos grandes ejemplos de hombres que han vivido los tiempos antiguos, ¿no? Hombres como Moisés, Abraham, David, Job, tantos hombres que han demostrado realmente su fe, como Pablo y todos los apóstoles, todos los siervos, y quizás de algunos de nosotros también, pero a muchos de nosotros nos falta la fe y muchos de nosotros quizás hayamos reconocido ya áreas en nuestras vidas donde tal el crecimiento es continuo, pero para ello requiere nuestra dedicación. Y por falta de fe muchos hombres y mujeres han perdido en el trayecto de la vida del cristiano. Por falta de fe, o más bien la fe se disminuye o se descuida el crecimiento de la fe porque no dedicamos a leer las escrituras, no dedicamos a practicar lo que Dios nos enseña en su palabra. Cuando miramos Romanos del capítulo 10, el versículo 17, ¿qué se nos viene a mente o qué dice? ¿Cómo nos produce o cómo fortalece o cómo crece nuestra fe? Según Romanos 10, 17. Dice que así que la fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. Entonces, si nosotros no dedicamos a escudriñar, si no dedicamos a estudiar la palabra de Dios, a reflexionar, nuestra fe no se perfecciona, se queda estático, se queda desnutrido, es como una planta que no se cuida debidamente. ¿Quién no ha cultivado o quién no ha tenido, aunque sea una planta, en su caso en algún momento la tuvo? Y si no le riega, si no le cuida, si no la abona, ¿qué pasa con esa planta? Se muere. Se marchita y se muere. Lo mismo sucede con nuestra fe. Lo mismo sucede por falta de convicción, por falta de entrega, por falta de decisión. No crecemos, no maduramos, no estamos bien fortalecidos. Y corremos el peligro de que en algún momento el enemigo venga y nos arrebate por estar descuidados de las cosas de Dios. Es un tesoro maravilloso que Dios nos ha dado, la salvación tan grande que Dios nos ha dado, pero debemos permanecer firmes y constantes en la palabra de Dios, dar tiempo, por mínimo que sea, pero un tiempo especial para Dios. No necesariamente, pues
tengo que dar 2, 3, 4 horas en el día para Dios. Obviamente sabemos que tenemos muchas obligaciones seculares mientras estemos en este mundo, son necesarias, pero dentro de todo ello, de todo el tiempo que involucramos o implicamos en las cosas seculares, en las cosas materiales, debemos dar, por mínimo que sea, pero un tiempo de calidad para nuestro Dios, un tiempo de lectura, un tiempo de alabanza, un tiempo de meditación, cual sea el propósito que tengamos, pero debemos hacerlo. Siempre digo, a veces por descuido, nosotros todavía necesitamos de la enseñanza, y Pablo lo dijo. Teniendo ya que estar ingiriendo alimentos sólidos, todavía tienen necesidad de leche. Ahora Pablo diría, ya ustedes diría que ya deben ser maestros, pero todavía necesitan de la enseñanza. ¿Por qué? Porque no dedicamos debidamente, porque no hemos hecho conciencia realmente a quién servimos y a quién debemos nuestras vidas. Nos hemos acostumbrado demasiado a este mundo, nos hemos acostumbrado demasiado como si fuésemos a vivir por una eternidad aquí, pero no es así. El mayor tesoro que nosotros tenemos está en los cielos. Amén. Y a ello debemos dar mayor importancia que las cosas de este mundo. Ahora reitero, no estoy diciendo que las cosas de este mundo no sean necesarias. Dios las puso para que nosotros podamos subsistir, pero siempre hay tiempo para dedicar a nuestro Dios, y ese tiempo muchas veces estamos dejando o estamos descuidados, y por eso no aumenta nuestra fe, porque no lo hacemos debidamente, porque no buscamos a Dios debidamente. Y cuando buscamos y cuando de pronto se nos presenta alguna oportunidad de crecer, alguna oportunidad de servir, alguna oportunidad de hacer, no echamos fuerza, no ponemos manos, no ponemos de nuestra parte. Eso me recuerda, en algún tiempo algún predicador comentaba de que tenía las mejores intenciones de empezar una nueva congregación, por lo que empezó a buscar patrocinadores. Quería empezar una nueva congregación y buscó patrocinadores. ¿Y qué hicieron los posibles patrocinadores? Primero empezaron a mirar sus caras entre ellos, a decir palabras, cosas, pero ¿qué es lo que primero empezaron a ver? El número, el dinero. Bueno, con cuánto contamos, tenemos la posibilidad, y si vamos a lograr hacerlo, podemos colaborar o no. Antes de decir, bueno, me alegro, hermano, por esa decisión, y vamos a ver qué o cómo podemos ayudar en algo, cómo podemos poner un grano de arena, como se dice, para que esa obra se haga realidad. ¿Qué sucedió? ¿Qué podemos decir de aquellos grupos o aquellas iglesias que primero empezaron a conversar o a pensar en lo económico para poder ayudar? Fracasaron antes de comenzar. Y eso es lo que sucede muchas veces con nosotros. Tenemos grandes proyectos. Dios de pronto ha puesto proyectos importantes, maravillosos en nuestra mente, y en algún momento estuvo ya en mi corazón, pero fracasamos antes de empezar. Porque empezamos a ver, no, es que no tengo tiempo, si yo en mi trabajo estoy de 12 a 14 horas, ¿y a qué hora voy a dedicar a Dios? Y además de eso, el dinero que gano no me alcanza porque tengo que cubrir mis tarjetas, tengo que pagar el banco, bueno, muchas cosas. Pensamos primero en ello antes que en las cosas de Dios. ¿Por qué? ¿Qué diría Jesús si estuviese ahora? Lo mismo que dijo en aquellos tiempos a aquellos hombres que le seguían, hombres de poca fe. Que si vuestra fe fuese como un grano de mostaza, diría que trasladase esta montaña y lo haría. Cuando no pudieron curar a un enfermo, Jesús, ¿qué les recalcó a sus discípulos? Hombres de poca fe, ¿hasta cuándo tengo que estar yo haciendo los asuntos que ya les compete hacer a ustedes? ¿Qué les cuesta decir tal cosa y se los hará? Pero por su falta de fe no podéis hacer. Y eso diría también a cada uno de nosotros, hombres y mujeres de poca fe. No solamente requiere dentro del ministerio de hombres, o de pronto las mujeres pueden decir, no, pero la responsabilidad es del hombre. Pero cuando llegamos al cristianismo, la responsabilidad es tanto de hombres como mujeres. Las mujeres pueden apoyar a sus esposos motivándole, orando por ellos, hablando, diciendo lo que tienen que hacer, y si es necesario, predicando a la gente de afuera también.
Lo que la Biblia nos enseña es que no puede estar al frente ante un hombre, pero si da el caso que tenga un contacto con una persona de afuera, puede predicar la palabra de Dios. No impide que predique la palabra de Dios, pero fallamos por nuestra falta de fe y nos excusamos. No, pero es que como yo no tengo conocimiento, o como yo no soy académicamente preparado, entonces no tengo las palabras necesarias, porque la persona que quiere escuchar la palabra de Dios es un decano. Entonces yo me siento tan pequeño y por eso no puedo hablar de Dios. Ya estamos fracasando antes de empezar. Entonces, ¿de qué clase de fe, de qué clase de confianza estamos hablando? Examinemos a nosotros mismos, miremos nuestro interior, cómo estamos actuando, cómo estamos procediendo realmente con las cosas de Dios. Por una de estas, ¿verdad? ¿Qué dijo Jesús a Pedro cuando vio que venía a la distancia y Pedro, bueno, estoy resumiendo, ¿no? Y Pedro se fue a Jesús, emocionado, cuando finalmente reconoció a Jesús, emocionado, salió corriendo y no miró nada a su alrededor. Pero cuando estuvo cierta distancia ya fuera de la arena, dijo: wow, ¿qué estoy haciendo? ¿Dónde estoy? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Cómo es posible que esté caminando sobre el agua? Y empezó a hundirse. Y empezó a clamar al Señor: sálvame. ¿Y qué dijo Jesús? Hombre de poca fe. Hombre de poca fe, porque dudaste. ¿Por qué no llegaste de la misma forma en que empezaste? ¿Qué pasó con Pedro? Fracasó en su intento de llegar a Jesús cuando apenas había empezado. Y eso sucede también con nosotros muchas veces. Quizás a ustedes no haya pasado, pero a mí ha pasado algunas veces, de hecho, que cuando me propongo, o alguna vez cuando me propuse leer la Biblia, empecé a leer Génesis, Éxodo, Levítico. Dije: wow, Levítico, tantas cosas, tantas instrucciones, porque vuelve a hablar de lo mismo, números, ni qué decir. Hasta ahí llegaba. ¿Por qué? Por falta de decisión, por falta de convicción. ¿Cuántos han empezado a leer lo mismo? ¿O cuántos de ustedes han hecho esa misma promesa o esa misma propuesta en sus corazones de leer toda la Biblia? O leer todo el Antiguo Testamento, o por lo menos el Nuevo Testamento, que es más corto. Yo creo que la mayoría, por no decir todos. Pero ¿cuántos han terminado de leer? Muy pocos. Fracasamos cuando apenas empezamos, y muchas veces antes de empezar y decimos: no, voy a esperar que llegue enero, porque en la Biblia hay un plan donde puedo leer toda la Biblia en un año. Entonces desde el 1 de enero voy a empezar a leer, entonces voy a leer toda la Biblia en este próximo año. Pero cuando llegó enero, me olvidé de la promesa que me había hecho. Fracasé antes de haber empezado. Entonces, ¿dónde está nuestra fe? ¿Dónde está nuestra confianza? ¿Dónde está depositado? Si yo quiero adquirir y obtener esa corona que me espera, pues yo tengo que permanecer fiel hasta los últimos días de mi vida para obtener esa corona que está reservada. De nosotros depende buscar. Si yo descuido, el enemigo, dice el apóstol Pedro, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y si me encuentro descuidado, chao, vamos conmigo. Cuando nos damos cuenta, de pronto estamos perdidos en el mundo. Y quizás llegamos a la iglesia por costumbre, o para que los hermanos no me digan nada, para que los hermanos no sepan de mis errores, de mis faltas. O llegamos a la congregación por costumbre, como hacen los católicos muchas veces. Vengo los domingos, escucho misa, voy a confesar de mis pecados y listo. Hasta ahí llegué, y el resto de la semana, ¿qué pasa? Cuando debemos alimentar de la palabra de Dios día a día, en todo tiempo, como les dije, por poco que sea el tiempo que demos a Dios, debe ser un tiempo especial, un tiempo de calidad. Tiene mucha fe, y uno de los cuales es Abraham, ¿verdad? Un hombre conocido como el padre de la fe. Un hombre que no dudó cuando le sacó de su parentela y le dijo a un lugar donde ni siquiera había conocido él.
y sin importarlo cogió a su familia y se fue. No cuestionó a Dios, bueno, si allá hay agua, que hay suficiente pasto para el ganado, para las ovejas, para los camellos, para los criados, bueno. No cuestionó a Dios, no dijo, bueno, ¿qué es lo que hay o de qué voy a vivir allá? Simplemente cogió a su familia y se fue. Entre los cuales estaba también su sobrino, otro hombre de fe. Para no alargar, fue a vivir en unas ciudades más perversas, pero por su fe en Dios nunca cometió pecado y mantuvo firme hasta cuando el Señor decidió sacar de aquel lugar. Esa es la fe que realmente mueve o motiva. Esa es la fe cuando la fe está bien fortalecida, cuando la fe se haya nutrido necesariamente de las cosas de Dios. Entonces no va a permitir, por lo bonito que parezca el mundo, amoldarnos o acoplarnos a este mundo, sino más bien vamos a seguir buscando día a día a Dios. Vamos a seguir conociendo mejor a Dios y así vamos a servir mejor a Dios. Pero si con tan solamente con escuchar un día por semana de las cosas de Dios, créanme mis hermanos, que nuestra fe está a punto de desfallecer. Y eso no debemos permitir, sino más bien luchar porque nuestra fe esté ferviente cada día. Porque nuestra fe siga fortaleciendo. Y así tenemos muchos ejemplos en las escrituras de hombres y mujeres que han luchado, que han permanecido y su fe ha sostenido. Mencionaba la de Job, por ejemplo. ¿Cuántos sabemos las dificultades que tuvo que pasar Job? Creo que la mayoría saben, ¿verdad? Solo levanten la mano de los que conocen la historia de Job. A muchos les falta conocer la historia de Job. Lean el libro de Job, realmente nos va a ayudar a nosotros también a fortalecer. Job perdió en un solo día todo lo que había tenido, ¿no? Como les digo, no quiero alargar mucho, pero lean ustedes el libro de Job y van a encontrar preciosas enseñanzas. Job en un solo día había perdido todos sus bienes, toda su riqueza, incluyendo a sus hijos. Tremendo dolor. Tremendo sufrimiento, hablando emocionalmente, personalmente. Pero lo admirable de todo ello era que Job, a pesar de todo lo que le aconteció, nunca estuvo en contra de Dios. Para rematar, vino una enfermedad terrible, una enfermedad incurable para el hombre en aquel entonces. No sé si ahora hay cura para la lepra, no sé. Pero bueno, en aquel entonces era una enfermedad incurable. Aún así, permanecía fiel cuando algunos le mencionaron, bueno, has perdido todas tus cosas, no tienes nada, estás solo. ¿Cuál fue la respuesta de Job? Desnudo vine del vientre de mi madre y desnudo volveré. Jehová Dios me dio y Jehová Dios quitó. Nada tengo en este mundo y nada voy a llevar de este mundo. Tremenda fe a pesar de que estaba en sufrimiento. La esposa le dijo, Job, ¿qué estás haciendo? Y es hora que maldigas a tu Dios y te mueras. Él se lamentó y dijo, como cualquier mujer, en otras palabras, como una mujer que no conoce a Dios, has hablado. ¿Qué pasa contigo, mujer? Entonces miramos realmente estos ejemplos que nos deben fortalecer a nosotros. ¿Y qué sufrimiento tenemos nosotros ahora? Tenemos las cosas tan fáciles, parece que la facilidad que tenemos ahora de servir a Dios nos hace más perezosos de buscar a Dios. En aquel entonces no tenían un libro como los que tenemos ahora. Ahora tenemos libros, tenemos mediante el internet, tenemos estudios, pero si abrimos las páginas del internet está plagada de enseñanzas que a veces uno no sabe cuál elegir para estudiar y aprender más. Pero no lo hacemos muchas veces por descuido. Espero no equivocarme, pero en la mayoría no lo hacemos por falta de descuido. Entonces, por falta de convicción, por falta de entrega a nuestro Dios, requiere de compromiso para ello, porque nuestra fe no va a aumentar automática, milagrosa o misteriosamente. No es a Dios, yo creo en ti, confío en ti y de pronto estoy tan fuerte que en todo tiempo voy a estar hablando de Dios. En todo tiempo voy a estar activo. No,
requiere de nuestra búsqueda personal para el crecimiento y el fortalecimiento de nuestra fe, para que nos permita vivir separados del mal. Y dice el apóstol Pablo, cuando miramos 2 Corintios, el capítulo 9, versículo 8, dice: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en ustedes toda gracia. ¿Y qué esperamos si tenemos a ese Dios poderoso? ¿Y por qué no buscamos? ¿Por qué no practicamos? ¿Por qué no vivimos una vida diferente? Cuando deberíamos realmente, las reuniones entre semana, obviamente el primer día de la semana es para la adoración, la alabanza de nuestro Dios. Pero si tenemos estudios de entre semana, ya no debería ser para recibir enseñanza, sino más bien para compartir lo que he aprendido en mis lecturas durante la semana, porque si día a día pusiéramos nuestra parte, todos tendríamos quizás el mismo conocimiento. Pero dice Pablo que pensando o quizás ya debiendo ser maduros en la fe, siguen siendo todavía como niños y con necesidad de leche todavía. ¿Por qué? Porque nos descuidamos en el crecimiento, nos descuidamos en la dedicación a las cosas de nuestro Dios. Y si nos proponemos, hay algo maravilloso aún todavía. No hay cosa en la cual Dios no esté dispuesto a darnos su apoyo. No hay cosa en nuestros planes, en nuestros proyectos que hagamos con respecto al crecimiento y a la obra del Señor, que Dios no esté dispuesto en darnos su apoyo. Él está listo para ayudarnos. El Consolador que nos motiva está ahí para ayudarnos. Pero si nosotros nos descuidamos, Dios no va a obligar a hacer algo que no queramos hacer, porque la salvación realmente es individual y debemos permanecer fieles a Dios para conservarlo. Podemos perder en algún momento, es verdad. El hermano también en el estudio mencionó de que podemos ser, por una falta, por un pecado, podemos estar en el castigo eterno. Pero si no nos descuidamos, olvídenlo, que no vamos a estar en ese lugar de tormento, en ese lugar de sufrimiento. Tengamos siempre presente que Dios está para ayudar en todo tiempo. Otro de los ejemplos maravillosos que nosotros miramos es acerca del hijo pródigo. ¿Qué hizo él? Falló, cometió pecado, llevó la parte de su herencia y se fue a malgastar viviendo en pecado. Pero la clave de todo ello, ¿cuál fue? Cuando estaba sumido en el pecado, cuando estaba perdido, cuando no sabía qué hacer, dice que él recapacitó, y dice las Escrituras, entró en sí y dijo: en la casa de mi padre hay muchos empleados que están viviendo mejor que él, y ahora iré allá. Pero, ¿qué vemos en este joven? La humildad, la sencillez, porque no dijo: no, pues es mi papá, él tiene que recibirme, yo me voy para allá y él me va a dar de comer, me va a vestir. No, la humildad que hubo en él, dijo: voy a ser como uno de los empleados, como uno de los trabajadores o como uno de los siervos. Él no dijo: yo me voy en condición de hijo. Cuando llegó y dijo lo que ya había pensado, cuando él recapacitó y entró en sí, dijo lo mismo a su padre. Cuando llegó, dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y te ruego que me hagas como a uno de tus siervos. Es decir, dame trabajo, es lo único que quiero, porque así voy a tener pan y vestido. Pero el padre, ¿qué hizo? Abrazó, le vistió, le dio de comer y le aceptó como lo que él era, su hijo. Y así hace Dios cuando nosotros recapacitamos, cuando nosotros buscamos realmente la ayuda necesaria o la ayuda de vida de parte de nuestro Dios. Siempre debemos procurar buscar lo mejor y dar lo mejor a nosotros. Como les decía anteriormente, a veces pensamos que como no tengo educación, no tengo dinero, entonces no es mucho lo que puedo hacer. Pero no importa si no tiene educación o si tiene poco dinero para invertir en las cosas de Dios. Lo poco que invierta y haga de lo mejor, con un corazón sincero,
Dios va a bendecir y Dios va a multiplicar, Dios va a fortalecer el crecimiento espiritual en su vida y también el crecimiento a los demás. No es algo que yo puedo decir, no, yo no puedo porque no estoy preparado. Solamente pueden hacer aquellas personas que están muy bien preparadas, ¿no? Todos podemos hacerlo. De lo contrario, estaría en vano las palabras del apóstol Pablo cuando dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y nosotros también podemos repetir lo mismo. Todo lo que propongamos hacer para las cosas de Dios, lo podemos hacer y somos capaces porque Dios nos ha creado seres capaces, no nos ha creado seres incapaces. Nos ha dado de tantas maravillas que nosotros podamos hacer y podemos decir lo mismo que dijo el apóstol Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y Él nos va a dar fuerza a seguir adelante. Por último, quiero leer 2 de Timoteo, el capítulo 4, versículos 6 al 8. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 6 al 8, lo que dijo también el apóstol Pablo, algo que también nosotros deberíamos meditar profundamente en ello. Dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino a todos aquellos quienes aman su venida. El apóstol Pablo dice: no solamente para mí está reservada la corona de vida, sino para todos ustedes, para todos aquellos quienes aman su venida, para todos quienes sirven con honestidad, con sencillez de corazón y siendo transparentes ante Dios. Esa puede ser también la declaración de cada uno de nosotros si nuestras vidas están motivadas por la fe y que estemos haciendo grandes cosas en la obra del Señor. Por pequeñas que sean y sea hecho de calidad, realmente es algo muy grande, algo maravilloso para Dios. Mantengamos firmes en Dios, sigamos creciendo, no descuidemos de las oportunidades que Dios nos está dando, no desaprovechemos de esas oportunidades de crecer espiritualmente y fortalecer nuestra fe. Les animo, mis hermanos, a que siempre, hace lo que pase, venga lo que venga en este mundo, no reneguemos contra Dios, sino más bien pidamos fortaleza y seamos victoriosos hasta cuando el Señor venga por nosotros un día. Y ahí estaremos todos cara a cara y disfrutaremos de la alegría de que una vez más estemos en comunión, ya no solamente con ustedes, no solamente con Gallegos Lara, sino con todas las iglesias del mundo, que será algo tan maravilloso. Que Dios les bendiga, mis hermanos, y será hasta una próxima oportunidad. Amén.